Buenas noches y esta es la pata que le falta a la mesa de Mesa Capital. E iniciamos con Julián Sabogal. Hola, Julián. Pues muy bien, bienvenidos a la pata que le falta a la mesa, que es un espacio donde, como ustedes ya saben, está el reportaje, la crónica, el documental, como recursos periodísticos para descubrir en las diferentes voces de esta Bogotá que es diversa, distintos pueblos y culturas. Una ciudadanía con quienes tenemos la oportunidad y la alegría de compartir y de encontrarnos en las diferencias. Y esta noche, como todos los domingos, ajustaremos 3 patas más a esta mesa y lo haremos con 3 temas, con 3 historias que nos contarán de cómo se pueden hacer goles sin estar en una cancha y de cómo desde el barrismo social se puede transformar las relaciones de desigualdad y actos de intolerancia que giran alrededor del fútbol. Una segunda pata o historia del programa de hoy nos ajustará el tema de los migrantes y las migraciones, aterrizado a la realidad de Bogotá. Y cerraremos el programa, como casi siempre, con una crónica que en esta ocasión es con el canal de televisión Bogotá, un medio comunitario de la localidad de Los Mártires y que fue uno de los ganadores de la beca Comunicación y Medios Comunitarios, liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Orquesta Filarmónica de la Capital y Capital Sistema de Comunicación Pública. Contarles entonces que la Fundación Juan Manuel Bermúdez lleva casi 20 años trabajando con los jóvenes y líderes de las barras de fútbol. Y allí, en ese parche, como lo llaman, en ese nicho donde los jóvenes encuentran refugio para expresarse, la Funda hace un trabajo integral para que estos jóvenes recuperen espacios sociales y familiares donde poder expresarse sin violencia. Julián, hay mucho señalamiento, Julián, te lo pregunto porque hiciste esta historia, hay mucho señalamiento con los jóvenes que pertenecen a las barras. Después de realizar esta historia, ¿qué concepto pudo haber cambiado en la percepción que tenías tú de las barras y de los barristas? Así es, Pini, como lo dices, hay mucha estigmatización alrededor de ellos y de pronto se desconocen un poco sus realidades que no son muy fáciles, realidades con falta de oportunidades. Y encuentran ellos en este grupo de hinchas, en las barras, como ese punto de encuentro donde se reconocen y crean su propia identidad. Entonces yo creo que la pasión del fútbol ya fue superada y es más como un punto de encuentro para ellos que es súper necesario esos espacios de expresión. Qué maravilla, Julián. Entonces vamos a ver la historia que nos trae sobre el barrismo social de la Fundación. Así es, Pini. Los invito a ver la siguiente historia. La Fundación tiene un inicio bastante luctuoso que tiene que ver con los entrecruces de la violencia en el país, año 2002. Nosotros veníamos de un partido América Nacional en Medellín y a la altura del Cisneros había un trancón y nos encontramos con los sureños de Bucaramanga. Y pues hubo un tropel entre nosotros, piedra va, piedra viene, y se rompieron vidrios de los buses de ellos. Ya después llegaron los paramilitares, que quien había roto los vidrios y ya, pasó pues, la muerte de Juan Manuel y Alex Julián. Y pues desgraciadamente en Colombia sí existen malos de verdad. Y esos malos que fueron los paramilitares pues nos llegaron a nuestras vidas y nos la cambiaron totalmente. Y a partir de ahí pues los padres de Juan Manuel, Marta y Luis, determinan que es importante establecer otras formas de trabajo con jóvenes que están asociados a estas hinchadas como una manera, creo yo, de encontrar alternativas que no terminaran en la muerte de los jóvenes en este país. Siempre el propósito era cómo podemos hacer para salvar una vida, para cambiar esto. Y comenzamos a trabajar, doña Marta y don Lucho pues siempre al lado de nosotros, pero siempre ellos decían, no, ustedes tienen que aprender a hacer todo, desde los estatutos a hacer un proyecto, gestionar el dinero para que les salga para el proyecto. Y comenzamos a meterle como carnita al cuento. Cuando empezamos a entender que el asunto es que son jóvenes que hacen formas de resistencia a una sociedad que todo el tiempo los está excluyendo,
¿sí? Pero que además no encuentran otras alternativas para desarrollar sus potenciales y que de alguna manera en el fútbol es donde encuentran un lugar de identidades, de reconocimiento, de posibilidades de estar con otros, pero al mismo tiempo como demostrarse como con una sociedad, de decirle a la sociedad, mire, somos nosotros y nosotras, y también que estamos furiosos y también necesitamos y también hemos sido excluidos. Cuando vamos entendiendo eso decimos, no, el trabajo es distinto. Pues de una década bastante violenta que tuvimos que afrontar internamente en Navarra, y pues por la pérdida de muchos de nuestros amigos, hermanos de tribuna, pues bueno, un amigo empieza como a darse cuenta de decir, si no cambiamos esta dinámica, pues los próximos vamos a ser nosotros. Es ahí en donde pues la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto ya venía trabajando más o menos desde el año 2002, todo lo que le competía sobre el barrismo, sobre la definición del barrismo social. En el año 2010 que yo llego a la fundación, pues obviamente no entendía mucho el fenómeno. Yo me voy dando cuenta de que la dinámica de la fundación es un escenario de construcción. Esto lo vine a ver pues unos años, un tiempo después, pero pues en el momento que llegamos a la fundación empezamos a llevar más allá de la discusión del fútbol, ¿no? Que no es solamente patear un balón, sino aterricémoslo a los territorios, miremos los índices de violencia y sobre eso empecemos como a transformar realidades. Entonces encontramos jóvenes absolutamente inteligentes, hombres y mujeres que sabían mucho de la cultura del fútbol, que entendían inclusive las situaciones de carácter social y económico que pasaban en el país, jóvenes que habían pasado por experiencias de vida muy duras, que venían desde procesos familiares bastante difíciles, ¿sí? Y que estaban asumiendo unos liderazgos potentes en las barras. Entonces nosotros pensábamos, bueno, si hay esa potencialidad y esta posibilidad, pensándolo desde otra mirada, no la de la estigmatización del joven desadaptado que hay que meterlo a la cárcel, ojalá, o más bien venga un grupo de limpieza y lo acabe, ¿sí? ¿Qué sale? ¿Qué puede hacerse allí? Bueno, y la fundación va ahí como con esas miradas desde la educación popular, desde la pedagogía crítica, desde una lectura de este país muy crítica que tenemos todos nosotros y nosotras, quienes iniciamos la fundación diciendo no, el país tiene una potencia grandísima en estos jóvenes que además están organizados de por sí. Y comenzamos a trabajar y a convencer a los líderes de las diferentes barras a nivel nacional que se sentaran. ¿Cuál era nuestro propósito? Era, oiga, sentémonos y mirémonos y encontrémonos. Miremos en qué nos encontramos, en qué somos similares, en qué somos diferentes, pero que tenemos más cosas que no se encuentran que las cosas que nos dividen. Aún nos falta mucho por terminar de construir. La Funda y todos los que hemos pasado por la Funda estamos aportando y entregando cada año, digamos, lo mejor que tenemos para empezar a transformar realmente lo que es la práctica de las barras. He visto que hemos avanzado mucho, por lo menos en las localidades ya participamos en encuentros ciudadanos, logramos participar 28 barras del país en la construcción del Estatuto del Hincha, decreto 1007 del 2014, que es muy importante para nosotros. Y bueno, pues digamos, hemos cambiado porque también nos hemos empoderado de diferentes escenarios políticos. Las diferentes barras, sin hablar de politiquería o de algún candidato o partido políticos, porque pues las barras somos estamos como muy alejados de este gremio, porque pues décadas anteriores siempre nos han buscado es por un voto y nos prometen pinturas o banderas o telas o viajes o plata. No, ya en las barras hemos madurado un poco sobre este tema y especialmente casi todas las 6 barras que tenemos en el distrito. Muchos de los integrantes ya estamos metidos en escenarios políticos, en escenarios de trabajo social, con diferentes entidades del distrito, entonces creo que el trabajo se ha visto. Obviamente hace falta muchísimo por hacer. La violencia ha bajado, afortunadamente ha bajado a los alrededores del estadio, pero por unas ausencias en algunas políticas públicas, la violencia sigue aterrizándose en los territorios. Esa es la apuesta. Cambios en la vida fue rotundo, totalmente, porque pues aunque no fue radical, digamos que de un día para otro, sí fue paulatinamente. Yo en ese entonces recién
creo que no había terminado el bachillerato, estaba en eso, entonces pues la fundación como tal me dio un impulso para seguir estudiando, luego pues hubo varios trabajos así con alcaldía, una cosa, la otra, que fue moviendo ese trabajo social y demás, digamos que se generaron varios vínculos con entidades y demás, y yo ingresé a trabajar al IDIPRON. Cuando yo ingresé a trabajar al IDIPRON, ese fue también un cambio algo más brusco porque se vinieron más obligaciones. Y esas obligaciones también me trajo unas responsabilidades que asumí yo, que fue empezar a estudiar mi carrera profesional. En conmemoración de estos 20 años, lo que estamos haciendo es un ejercicio de sistematización de la experiencia, con unos pasantes de educación comunitaria y licenciatura en ciencias sociales de la Universidad Distrital. Lo que pretendemos es generar unos productos sonoros, gráficos y audiovisuales, y uno escrito, que permitan recoger la experiencia de estos 20 años de la fundación y de la construcción del barrismo social. Esto es un tema que necesita de la multidisciplinaridad que hoy en día pues tenemos. Si antes hablábamos solo de que éramos de diferentes colores, creo que hoy en día tenemos talentos y una cantidad de cosas que hemos desarrollado y avanzado todos, y la idea es que obviamente lo pongamos en función también pues del trabajo, y más pues porque de una u otra manera, una de las cosas que siempre hemos dicho es que también necesitamos pensarnos como personas hacia el futuro, y creo que la Funda siempre ha sido un espacio donde al final todos creo que nos hemos proyectado, hemos avanzado, y pues a la final para temas como estos es chévere volvernos a ver. Pues el trabajo social, pues ustedes saben que desde que se ingresó a la fundación uno le cogió el amor al trabajo social. Como lo dice Mauro, uno ya empieza a ver que no es solo la multivariedad de colores, sino de culturas y demás que se pueden concentrar bajo un mismo aspecto. Disponible siempre para, desde que nos decidimos sentar acá y compartir con personas que de pronto piensan igual, sino que de diferente color, y darnos esa oportunidad. Entonces la disponibilidad siempre ha estado de parte de nosotros. Los procesos sociales y políticos se manifiestan desde la participación y el accionar del sujeto. La Funda siempre ha sido en su historia una herramienta donde diferentes actores se presentan para hacer, ¿sí? Para crear, para volverse un sujeto que es estigmatizado y estigmatizado por la sociedad, para retomar su rumbo, por decirlo así, y poder generar cambio tanto individual como colectivamente. La fundación a nosotros nos salvó la vida. Nos dio otra esperanza, nos dio otras opciones de vida, nos enseñó a ver a todos los de las diferentes barras como iguales, como nuestros hermanos, con diferentes camisetas, pero nuestros hermanos. La pata que le falta a la mesa. Y varias barras bravas han reconocido que los hechos de violencia se deben superar, y además reconocen el poder mediador que tienen en Colombia trabajando de la mano con el barrismo social. Nos vamos ahora con un primer corte del programa para regresar con el reportaje de las migraciones y los migrantes. Y volvemos a la pata que le falta a la mesa, donde ustedes pueden aportar y generar una conversación con nosotros a partir de sus comentarios en nuestras redes sociales, @capitalahora, y con nuestro numeral La Pata que le falta a la mesa, y también con el numeral Mesa Capital. El término migrante designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanentemente, y por razones diversas. Las migraciones traen también intercambios culturales y formas de pensamiento que siempre serán un aprendizaje. El reportaje sobre este gran tema lo hizo Iván Serrano. Iván, ¿cómo entender entonces este tema de las migraciones y de los migrantes aquí en Bogotá? Pues Pini, este es un tema de absoluta relevancia. Quiero comentar un reciente informe hecho por ACNUR y la Personería de Bogotá, donde nos dan una cifra de migrantes, específicamente de nacionalidad venezolana en Bogotá. Son ellos 400.000. Es un número
muy importante, pues que nos habla además de la trascendencia de este tema y de cómo abordarlo. Al respecto, pues hay que decir que la migración es inherente al ser humano, inherente a la humanidad. Es decir, nosotros mismos, como colombianos, no seríamos colombianos sin las migraciones y sin la mezcla de lo que somos. Pero ¿qué pasa? Digamos que también hay como una satanización de la migración y hay quienes se preguntan si a la gente le molesta el migrante en sí o el migrante pobre. Y alrededor pues hay una serie de mitos que van a quitar el empleo, que generan inseguridad, o sea, una cantidad de cosas que justamente pues nuestra labor como periodistas al abordar el asunto es quitar esos mitos. Los funcionarios también tienen, digamos, esa responsabilidad de quitar como esas mentiras que hay alrededor de la migración, pues para que finalmente estas personas se incorporen de manera productiva a nuestra sociedad. Claro, mitos versus realidades, Mitos versus realidades. En esa historia de migrantes y migraciones, ¿no? Vale, así es, les invitamos a verla. Según cifras del gobierno nacional, en Colombia hay 1.800.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales el 74% se encuentra en edad laboral, el 22% es menor de edad y el 3% es adulto mayor. La migración está ligada a la historia de la humanidad y es parte de nuestra realidad. La migración empieza a ser parte de las economías locales, desde el punto de vista de la migración en Colombia. Pero no podemos olvidar lo que ha sido la migración colombiana alrededor del mundo. Se estima que alrededor de 4.7 millones de colombianos están viviendo en el exterior, esto al año 2012. Si lo calculamos a hoy, podemos decir que los colombianos en el exterior, teniendo en cuenta sus descendencias, podemos estar hablando de alrededor de 6 millones de colombianos que viven en el exterior. Ahí es donde realmente la migración se convierte en un factor de desarrollo. Desde 2015, la migración de ciudadanos venezolanos a Colombia ha venido en aumento. Sin embargo, esta migración ha tenido varias fases o hitos, tal y como les llama el académico Germán Umaña, presidente de la Cámara Colombo-Venezolana. Primera, grandes capitales. Está Polar, está con Grupo, allá Polar Venezuela o Villafuerte, o Jaime Rivas, Venezuela, está Farmatodo, está Locatel, bueno, están una serie de empresas afiliadas a la Cámara Colombo-Venezolana, muy importante, que hicieron y obligaron a ser más competitiva otros sectores. Segunda, capitales y profesionales ligados a la explotación petrolera. Una inversión venezolana con otros inversionistas extranjeros, pero era el 25%. Venezolana era Pacific Rubiales. Pacific Rubiales y los contratados técnicos venezolanos profesionales de primer nivel por toda la industria petrolera nos permitieron llegar a 1 millón de barriles. Tercera, profesionales de diversas áreas. Gente muy importante, los médicos, las enfermeras, las bacteriólogas, es decir, todos los profesionales de la salud. Cuarta, jóvenes con baja escolaridad. Cuando se acabaron los subsidios en Venezuela en el 2018, que ya antes habían empezado esto, pues allí la pauperización de esa juventud fue terrible. Y esa pauperización, muchachos que exigían todo, les daban todo, y ahora exigían todo, no les daban nada y además los reprimían, llegaron a Colombia con la misma mentalidad, la mentalidad de que hay que exigir todo y si no, no lo tomamos. Según cifras de Migración Colombia, se estima que en Bogotá hay cerca de 340.711 migrantes de origen venezolano y según cifras de la Cruz Roja Colombiana estarían distribuidos así: Kennedy 9.2%, Engativá 6.8%, Los Mártires 5%, Bosa 4.2%, Suba 3.9% y La Candelaria 3.7%. Una persona lleva no solamente su conocimiento, sus usos, sus costumbres, su cultura y empieza a incidir en la construcción de comunidad.
De ahí pasamos a la etapa social, en donde las comunidades se encuentran sus similitudes, también lo que los diferencia, y se empiezan a tender puentes de construcción de sociedad. Si nosotros vemos lo que es la cultura, la música, la gastronomía, hay muchas similitudes con diferentes países de América Latina, y también las influencias de lo que ha sido la cultura, la cocina, la música africana, asiática, de la parte de Europa oriental, de Europa occidental, en lo que ha sido la cultura colombiana. Estamos totalmente, yo no diría permeados, diría estamos influenciados de forma muy positiva en los aportes culturales que han tenido los migrantes en Colombia, pero también los colombianos en el exterior. Según cifras de la Personería de Bogotá, entre julio de 2020 y junio de 2021, los requerimientos hechos por ciudadanos venezolanos a la entidad fueron un 43% por servicios de emergencia social humanitaria, 13% por orientación jurídica, salud 13% y violencia intrafamiliar 6%. En mayo pasado, el Gobierno Nacional puso en marcha el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, con el que se busca la regularización de la migración. El Estatuto Temporal de Protección empezó con un anuncio del señor presidente en el mes de febrero de 2021 de este año, en compañía del señor Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, aquí en la ciudad de Bogotá. Posteriormente, se publicó ese mismo día el proyecto de decreto y arrancamos en marcha el 5 de mayo de 2021, es decir, hace pocos meses de este mismo año. En ese momento nos pusimos metas. La primera de las metas era lograr que 1.500.000 personas iniciaran su ruta del Estatuto Temporal de Protección. La segunda, que lográramos enrolar o llevar a enrolamiento 800.000 personas, y la tercera, que lográramos otorgar los documentos específicos del Estatuto Temporal de Protección. Me voy a referir por ahora a los dos primeros. Entonces, metas. En este momento tenemos 1.690.000 hermanos venezolanos en el Estatuto Temporal de Protección. Quiere decir que no solo cumplimos la meta que nos habíamos trazado, sino que en este momento el 97% de los venezolanos con los que empezamos esta historia, de ese 1.742.000, ya hacen parte del Estatuto Temporal de Protección. Meta cumplida, unos números muy importantes, sobre todo tratándose de que todo ha pasado en el mismo año. Segunda meta importante, 800.000 enrolamientos biométricos. Quiero confirmarles que en este momento ya tenemos 957.000 enrolamientos biométricos, cumplimos la cifra y seguimos creciendo en enrolamiento. Este es un paso fundamental para que los migrantes entren de manera formal a la fuerza productiva del país. Del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia es una de las apuestas más agresivas en el buen sentido de la palabra. Es una apuesta ambiciosa, es una apuesta que busca incorporar, proteger a la población proveniente de Venezuela, pero más allá de eso es hacerlos parte integral de las economías locales. Un migrante regularizado es potencial de desarrollo para las economías locales, para el desarrollo local y por supuesto para el país. El presidente de la Cámara Colombo-Venezolana aseguró que esta medida debió haberse tomado desde 2015. El hito, que era incorporar toda esta gente a un fenómeno virtuoso de desarrollo en nuestro país, con profesionales necesarios y de las mayores capacidades, especialistas, que hubieran podido estar en todas las regiones, en todas las cosas donde tienen una carencia absoluta de eso, los convirtieron en meseros. Pasaron de ser profesionales que contribuirían al desarrollo a lumpenburguesía, como decía Frantz Fanon desde hace mucho tiempo. Quedan tareas pendientes. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que permitirá a profesionales apostillar títulos, y desde lo local, alcaldes y gobernadores deberán promover políticas de empleo donde los migrantes sean incluidos. Y con aprendizajes e intercambios que aporta la migración, vamos al segundo corte del programa para regresar con una crónica sobre uno de los medios audiovisuales y comunitarios ganadores de la beca Comunicación y Medios Comunitarios.
TV Bogotá es un medio audiovisual comunitario de la localidad de Los Mártires que fue reconocido con una de las becas Comunicación y Medios Comunitarios, liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Orquesta Filarmónica y Capital Sistema de Comunicación Pública, para hacer visible las historias, iniciativas y talentos de Bogotá desde los territorios. Mauricio, cuéntanos un poco de este proyecto porque hiciste una crónica alrededor de Bogotá Social TV. Claro que sí. Buenas noches, Pini. Buenas noches a los televidentes. Claro que sí, pues Bogotá Social TV es un medio comunitario que pues básicamente no se centra solo en una localidad, sino en toda la capital. Y bueno, se encarga de darle voz a pues todos los habitantes y pues se enfocan mucho en temas sociales y culturales. Actualmente pues el volumen de visitas que tienen en YouTube, en sus plataformas sociales, mensualmente ascienden a 150.000 visitas. Entonces, bueno, mi Pini, sin más preámbulos, vamos a conocer la historia de Bogotá Social TV. Claro. Social, en realidad son dos formatos, un formato de medio audiovisual tipo televisión y el otro formato es medio multimedial, es decir, tanto en escrito, fotografía, nace hacia el 2009, llamémoslo así, en forma fuerte, ante graves problemas que sucedieron precisamente en que la producción de contenidos empezaba a ser excluida de espacios de medios comerciales e incluso de medios públicos. Tarea que adelantábamos inicialmente en el mundo del trabajo, en el mundo sindical, y esta presión nos fue llevando a que había que empezar a dar una fuerza no solamente a Bogotá Social Televisión, sino impulsar incluso la creación de la Central de Comunicación Comunitaria Alternativa que presido, y lograr integrar sendos acuerdos que se establecen en artículos, por ejemplo, del actual plan de desarrollo con la alcaldesa Claudia López, pero también lo hemos hecho en años anteriores, de manera pues que esta es una lucha que suma capital social, pero también construcción y aprendizaje, la cercanía con las comunidades, con los sectores poblacionales, ese capital social el que permite ir aumentando audiencias, y en esta época de la pandemia, en esta época del despertar de la conciencia, por ejemplo en Colombia, los medios comunitarios y sobre todo alternativos estamos aumentando precisamente esas audiencias porque nos hemos sintonizado con esa ciudadanía que desea ese cambio social y que desea y necesita una reivindicación de derechos en la búsqueda de justicia social. Bogotá Social Televisión se inscribe para candidatizarse y postularse en los premios de la Filarmónica, precisamente para primero medir el nivel de desarrollo en calidad, de enfoques frente a otros medios comunitarios alternativos. Lo segundo, lo importante que significa aceptar el reto de la Filarmónica para hacer un producto diferenciado y que le aporte a la cultura, que le aporte a la música. Creo que lo logramos. El incentivo pues es de orden económico y el acompañamiento también de orden técnico que estamos recibiendo incluso por Canal Capital. Lo primero que había que entender era qué era un luthier y qué era lo que hacía. Entonces viene la investigación bibliográfica, bueno, porque el luthier inicia desde la selección de las maderas. Entonces me tocó aprender, bueno, todos los tipos de maderas que se utilizan para construir un violín. Uno piensa que una madera, no, son varios tipos de madera. Las partes de un violín, para poder uno captar posteriormente qué es lo que va a decir ese luthier. Entonces nos vamos al territorio, manejo de 3 cámaras, ¿no es cierto? Una cámara escondida, pues una GoPro, otra cámara Sony puesta en un lado, otra cámara profesional 4K en una vertiente, en un enfoque, otra en otro enfoque, que permitiera, por ejemplo, captar los sonidos
que permitiera captar todos los momentos, hasta el mismo escenario, el gato por allí fregando la vida, dañando el sonido, pero vuelve y juega, ¿no es cierto? Son cosas del en vivo, es decir, no es nada montado, todo se hace sobre el terreno, lo hacemos sobre el territorio, sobre el taller, de manera que captamos todos esos momentos de la fuerza de la persona construyendo, moviendo los formones, moviendo todos los elementos necesarios para esa construcción del violín. Y obviamente uno no está solo, uno tiene un equipo de trabajo, de los camarógrafos, de la parte del sonido que nos ayuda para poder hacer realidad ese sueño que queríamos, que era mostrarle a los luthiers su vida y obra y llamar la atención sobre un sector que ha sido desconocido hasta el día de hoy, y creo que logramos posicionarlo, y le pedimos pues al sector cultura que ahora los luthiers hagan parte también de todas estas iniciativas de becas y de incentivos y de apoyos. Creo que lo están empezando a hacer y contribuimos en esa causa. La música, la construcción de instrumentos musicales es un arte, ¿sí? Es otra parte del arte. Y es muy grato, o sea, es necesario, es muy importante como tal, porque ayuda a saber a que las personas tengan un acceso, que los instrumentos tienen un proceso. Se sabe que pues como tal los instrumentos están industrializados, pero no hay nada más bueno y bonito pues como tal poder construir un instrumento, que la persona adquiera un instrumento construido desde las manos del luthier, porque pues o sea es la huella de la persona, es su ser, ahí queda plasmado. Entonces es una obra de arte como tal, y gracias a los medios pues o sea antes no se podía digamos publicar ni nada así por el estilo con las redes sociales, pero ya con los medios, con ustedes haciéndonos estos tipos de entrevistas, pues es muy gratificante, porque nos ayuda a dar a conocer de que en Colombia hay luthieres, que se sabe pues bueno, hay construcción de instrumentos en Europa, pero pues que también acá en Colombia hay talento y que estamos haciendo también esa labor. Es un gran impacto en cierta forma, porque ayuda a dar a conocer, da a que las personas se interesen de que todo en sí es necesario. Nosotros como luthieres, los músicos hacia nosotros, y los músicos dando sus muestras, digamos, sus productos finales al momento de interpretar sus notas musicales. Todo tiene un proceso, digamos, todo conlleva y va muy bien engranado. Entonces digamos que este medio material lo que ayuda a dar a luz a que en sí el arte sí es importante. Todos tenemos que trabajar mancomunados, ¿no? Entonces, gracias a la producción audiovisual como tal, pues es maravilloso prácticamente. Yo considero que los medios de comunicación alternativos comunitarios tienen la función de visibilizar historias, narrativas cercanas a la gente, digamos, cercanas al barrio, cercanas a la comunidad. La historia de la lutería es una historia cercana, es una historia que se vive de día a día con los músicos. Entonces yo considero que contar esas historias es importante, dignifica nuestro oficio y también le da a la gente un contenido audiovisual diferente, fresco, cercano a ellos, a las posibilidades de construir otros proyectos de vida también. Mucha gente cercana a nosotros en nuestras comunidades piensa, por ejemplo, cómo tener un proyecto de vida más tranquilo, un proyecto de vida más artístico. Seguramente mucha gente está pensando en cómo cambiar, reorientar su vida, y creo que esta historia de la lutería se encamina hacia allá, en esas diferentes posibilidades de proyectos de vida. El audiovisual narra 3 historias, ¿sí? Logra juntar 3 historias. Esas 3 historias hacen parte de la cadena de la música, ¿sí? Por un lado, el nacimiento del instrumento, que sería mi oficio, construir violines.
Por otro lado, cómo eso repercute en otras vidas, cómo eso es un oficio que es anhelado por otras personas. Entonces mi aprendiz está también reflejado ahí, como sus proyectos de vida, y cómo este oficio es un oficio que se va heredando, transmitiendo muy tradicionalmente en los talleres, ¿sí? No es como tan común en las escuelas, en las universidades. Y finalmente se cierra el ciclo en el músico, que es el que al final aprecia, toca el instrumento, ¿cierto? Entonces, poder juntar esas tres historias de vida me parece que concluye, cierra en lo que es la lutería, ¿sí? Lo que es un oficio que conecta músicos, que conecta gente que disfruta de la música y gente que construye instrumentos. Y para saber de la importancia que como ciudad y ciudadanía están en los medios comunitarios, hemos invitado al programa al profesor Carlos Eduardo Martínez, politólogo y magíster en desarrollo educativo y social, y también es doctor en paz, conflicto y democracia. Y preguntarles, Carlos Eduardo, con las gracias por estar acá, ¿cuál es la importancia, Carlos Eduardo, bienvenido, y cuál es la importancia que tienen los medios comunitarios? Bueno, para empezar, decirte que hay una máxima que estudian los comunicadores que dice que lo que no aparece en los medios no existe. Ajá. En los medios masivos de comunicación, la mayoría de las personas no existimos. Ellos solamente dan cuenta de una realidad que es solamente un porcentaje muy bajo de la realidad. La realidad transcurre entre la gente normal. Ajá. Y los medios masivos de comunicación no alcanzan a dar cuenta de cómo transcurre la vida de la gente. Estos medios comunitarios, ahí es donde tienen su verdadera importancia, porque estos medios comunitarios dan la posibilidad de que la gente exista, de que la historia de la gente se conozca, se sepa, de que la gente se empodere y sepa que el poder de centro, el poder de aquellos que parecen como poderosos, no existe. Es una delegación del poder de la gente normal. Por lo tanto, los medios comunitarios son fundamentales para poder dar cuenta de la vida. Ajá. O sea, que, ¿de qué estamos hablando en síntesis cuando estamos hablando de medios comunitarios? Estamos hablando entonces de participación. ¿De qué más hablamos cuando hablamos de medios comunitarios entonces? Bueno, por supuesto que hablamos de participación, porque los medios comunitarios se dedican a dar cuenta en detalle de lo que va sucediendo en las comunidades. ¿Sí? Muchas veces las comunidades, diríamos, la falta de participación de la gente se debe a que la gente no cree que su participación sea importante, que su participación tenga un elemento trascendente y profundo para el cambio que se necesita. Los medios comunitarios posibilitan a las personas encontrarse entre ellas, conocerse entre ellas, saber cuáles son las muchas cosas que los ciudadanos y ciudadanas que pareciéramos no existir en los medios masivos hacemos para proteger la vida cada día. Con las buenas noches, Carlos Eduardo. Bueno, dado también todo este estallido social que también trajeron las marchas en los últimos meses, también nos damos cuenta que también las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de estos contenidos en los medios comunitarios. ¿Qué piensas acerca de esto, Carlos? Bueno, ahí también me parecen fundamentales estos medios, porque para los medios de comunicación masivos, estas movilizaciones se satanizan. Y lo que no logra entender el poder es que hay una expresión real de situaciones reales y de necesidades reales de la gente que sale a la calle a manifestar y a buscar una solución a sus problemas.
los medios comunitarios que se acercan a la gente, que cuentan la vida desde la gente, dan la posibilidad de que conozcamos esas otras razones que normalmente nos llegan a los medios masivos, que normalmente manejan son clichés, manejan solo estereotipos y no permiten conocer realmente las necesidades y las motivaciones de la gente para todas estas movilizaciones. Hay una serie de características, Carlos Eduardo, que definen mucho y totalmente a los medios comunitarios, que también se ha hablado como de una tercera línea, por así decirlo, ¿no? Sabiendo que una primera línea, digamos, de los medios son los medios masivos privados, una segunda línea pueden ser los medios masivos públicos, y estos medios comunitarios, que también son medios comunitarios, alternativos, populares, bueno, toda esa serie de nombres, tienen unas características que los diferencian de estos medios que les hablé de la primera y segunda línea. ¿Cuáles podrían ser esas características diferenciales? Bueno, la más importante, pues lo decía ya anteriormente, es que los medios masivos de comunicación se dedican a mostrar a los que son los que creen tener el poder en las sociedades, los políticos, los que tienen el poder económico, los que tienen el poder militar, y nos hacen creer también, por ejemplo, que la construcción de la paz depende de negociaciones entre estos poderes. Por lo tanto, no logramos entender a través de esta forma de comunicación que nosotros y nosotras como ciudadanos tenemos una participación importantísima en la construcción de la paz. La paz fundamentalmente es un proceso de transformación cultural. ¿Qué significa eso? Transformar las relaciones entre los seres humanos. Y para eso necesitamos encontrarnos. Y los medios comunitarios se vuelven en un instrumento ideal para que la gente se encuentre, para que la gente conozca, para que conozcan los vecinos, la opinión de sus vecinos, que normalmente no se los encuentran sino como personas anodinas, sin nombre, sin historia, en los andenes de la ciudad. Los medios comunitarios construyen tejido social. Y el tejido social es fundamental para la construcción de la paz. Abriendo barrio, ¿no? Abriendo barrio también y comunicándonos entre todos, en la comunidad. Hay otro elemento que yo creo que diferencia mucho y tiene que ver con el ánimo de lucro, ¿no? No son sinónimo de lucro, sino sin ánimo de lucro los medios comunitarios, con las uñas. Sí, ese es otro elemento fundamental. Diríamos, los medios comunitarios no han entrado en la lógica del mercado. La lógica del mercado pareciera que se lo come todo, es el gran dragón que se va comiendo todo lo que va encontrando y no ha encontrado la manera de comerse los medios comunitarios, y esa es su fortaleza. Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que se le atrancó a la serpiente, se le atrancó un trébol en la garganta, y ese trébol en la garganta muchas veces para los poderosos son los medios de comunicación, porque estos medios masivos, estos medios comunitarios de comunicación, porque no logran ejercer un control desde sus perspectivas. Sí. Carlos Eduardo, bueno, otra preguntita. También, ¿qué piensas acerca de la formación que se da en los barrios también a estas personas que básicamente pueden ser adultos mayores, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, y que se están empoderando de una manera de narrar, de contar sus historias? ¿Tú qué piensas de esa formación que está pasando adentro de las comunidades? Bueno, contar la historia propia nos hace importantes. Muchas veces perdemos incluso la dimensión de esta importancia, incluso al interior de las familias. Muchas veces los hijos no saben la historia de los papás y los abuelos, porque la historia que nos cuentan en los colegios es la historia de los poderosos. Nosotros somos grises, nosotros somos parte del decorado de la sociedad para esta forma de ver la realidad. Los medios comunitarios nos permiten poner a actores y actrices de la historia, a la gente sencilla, a la gente normal, a los que realmente sostienen la vida. Miren, si realmente el poder de los poderosos fuera tan importante y tan grande como ellos creen que es,
este país se habría derrumbado hace tiempo. Este país no se derrumba porque la gente normal, esa que aparece en los medios comunitarios, esa que reconstruye su historia en los medios comunitarios, es la que sostiene la vida cada día. Sí, y esa gente que está sosteniendo, digamos, estos medios comunitarios y que tienen pues la valentía y el riesgo de hacerlo, digamos, sin ánimo de lucro como hacíamos, por lo general son gestiones que salen de colectivos ciudadanos o de ONGs o también de la iglesia, como sucedió, digamos, en esta época de los años 40 con Radio Sutatensa, que fue una maravillosa experiencia de lo comunitario en la comunicación. Entonces es un poco como reafirmar eso, esa gestión lo hacen los colectivos ciudadanos, no la empresa privada. Sí, hay una emisora comunitaria de estas que dice que miden el rating no por la cantidad de gente que escucha, sino por la cantidad de gente que habla. Ajá. ¿Sí? Y me parece que allí también hay una esencia que permite entender lo que realmente son la importancia de estos medios comunitarios. Bueno, Carlos Eduardo, ¿tú qué crees que básicamente le ayudaría a los medios comunitarios a ser más visibles? Desde tu visión, ¿cuál sería esa manera de fortalecerlos? Bueno, no podemos caer en la lógica de que fortaleza es tener el poder de un medio masivo de comunicación. Hay otras fortalezas, hay otros poderes. El poder no se expresa solamente en lógica de dominación, sino que hay el poder de la solidaridad, el poder de la cooperación, el poder del tejido social, el poder de la familia, el poder del amor. Eso también son poderes. Entonces, empoderar y dar poder no significa que estos medios comunitarios tengan que tener el rating que tienen las empresas dedicadas con ánimo de lucro a supuestamente transmitir las noticias de la vida. Esas son con sinónimo de lucro. Esas son con ánimo de lucro, con sinónimo de lucro, por supuesto. Sí. Pues mira, hay una serie de características también que define lo comunitario, pues que también tiene que ver con lo alternativo, ¿no es cierto? Y como decía Mauricio al principio y que nos decías, con los movimientos sociales, también con lo social que involucra. Hay otra característica que a mí me parece que es clave y que define mucho, y es que la forma de comunicación de estos medios en su interior no hay jerarquías, es una comunicación horizontal, ¿no es cierto? No es jerárquica. Y eso también marca una diferencia en el colectivo, digamos, que hace la realización de cualquier programa comunitario. Así es. Mira, estamos construyendo un nuevo mundo. Estamos construyendo un nuevo mundo porque esta cultura que hemos sostenido hasta el momento ya no se sostiene a sí misma porque está amenazando la vida. Y la vida empieza a fugarse de estas lógicas de poder como el agua entre los dedos cuando uno intenta contener el agua. Esa agua que se fuga, eso para mí es una bella imagen de lo que son los medios comunitarios y todos esos esfuerzos que la gente hace para proteger a los desplazados, para proteger a los niños y las niñas, para educarnos en torno a nuevas formas de relaciones entre los seres humanos. ¿Sí? Por lo tanto, el poder de la emergencia de esta nueva cultura que nos reconecte nuevamente con la vida, ¿sí? Está en la gente normal, porque las transformaciones culturales no suceden por real decreto. Las transformaciones culturales suceden en el ámbito de la cotidianidad. Y allí está el poder de la gente sencilla, allí está el poder de la gente simple, allí está el poder de la gente que no tiene los apellidos de los que aparecen en los medios masivos, pero que tienen la capacidad de fortalecer, vuelvo a lo mismo, el bello y el hermoso cuidado de la vida, que no hay una función más importante en este mundo, ¿sí? Y que todo el mundo hace todos los días, que proteger amorosamente la vida. No, pues muy bien, a reconectarnos entonces con la vida alrededor de la gente simple, de la gente sencilla. Muchas gracias, profesor Carlos Eduardo, por todas estas reflexiones y los aportes
sobre la importancia que significan los medios comunitarios en una ciudad como Bogotá. Y con esta conversación hemos finalizado el programa de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana con más temas y más historias. Hasta pronto.